Es decir, Sí, bajo lo que es la generación del 37, luego lo que sale de esa generación que vendrían a ser los famosos unitarios, y luego surge, gracias a nuestro amigo Julio Argentino Roca, lo que se da a conocer como la generación del 80. Antes de que exacto. empiece dicha generación, finales de la década del 70, Roca Sí, ya venía, o sea, ya el país estaba tratando de sacarle la tierra a los indios. Roca no fue el primero, pero fue aquel que más avanzó con su famosa conquista del desierto cuando se encargó de exacto. trabajar con el ejército revolucionario argentino. Y Claro, fue una conquista radical. sí, La primera la va a dar Rivadavia en el 20, después la va a dar Rosas en una manera mucho más pasiva, o sea, pactando con los indios, y la tercera la va a hacer Roca, que va a ser el exterminio total. bien. Entonces, una vez que llegamos a finales del 70, comienza el 80. eh, Bien, toma lugar lo que se conoce como la conquista del desierto y ya para, digamos, acá tenemos la línea de tiempo, en el 84, bueno, se empiezan a promulgar un par de leyes, después en el 82 también se toman otras medidas, que pin, que pun, que pan, se forma el Partido Nacional, Partido Autonomista Nacional. Partido Nacional, el PAN, y bueno, por medio del fraude, Roca gana las elecciones. Ahora, ¿cuál era el fraude que hacía Roca? Porque por lo que yo tengo entendido, durante esa época las elecciones eran solo un grupito de gente perteneciente al sector oligárquico que se votaban básicamente entre ellos. Claro, pero retrocedemos un poquito, ¿viste? Vos me hablaste de fines de lo que es la década del 70. Sí, Entre el 50, es decir, desde Sarmiento hasta el 80, es un periodo, como yo te decía hoy, Buenos Aires va a ir a la conquista del interior, se va a enfrentar en guerras internas y las va a arrastrar a su proyecto para tener relaciones carnales con Gran Bretaña. Se va a llamar lo que se conoce como la Liga de Gobernadores, que años después va a deligar en lo que es el Partido Autonomista Nacional. ¿Qué es el Partido Autonomista Nacional? Básicamente son los que se sentaron en la mesa con Roca y dividieron las tierras de los indios. Entonces ahí nace la oligarquía argentina. ¿Qué va a hacer la oligarquía argentina para perpetuarse en el poder? Que de hecho el poder lo va a mantener por unos 35, 36 años, que muy bien me lo dijiste vos, va a ser a base del, ¿cómo se llama? Del fraude electoral. Las elecciones en esos tiempos no eran como ahora, que vos ibas a un colegio, bueno, deposito mi cartita y elijo a X persona. Las elecciones eran cantadas, eran en lugares abiertos, en donde se juntaban, digamos, todos los aparatos represivos del Estado para fijarse que no hubiese desacuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estas personas para efectuar el fraude electoral? Hacían votar a los muertos, hacían votar más de 3 o 4 veces a diferentes representantes, inventaban votos y extorsionaban a los votantes para que votaran por los candidatos que ellos querían. Es decir, bueno, si vos votás a alguien que yo no quiero, te pongo dos tipos ¿cómo es? A la salida de tu casa que te revienten la espalda o te peguen un tiro en la esquina, y los tipos lo hacían. O sea, no había modo de salvarse de esto. era básicamente las El votaciones de gobierno Bob argentino, Patiño en el capítulo de Los Simpsons, que él es intendente. Digo, que él se propone, se postula como alcalde y gana las elecciones. Y que después van ahí, che, pero los muertos votaron por Bob Patiño. Bueno, y claro, básicamente, sí, porque eso pasaba en serio, sí. o sea, básicamente es lo mismo. Dios mío. Así, vos tenés que acordar de eso. Voto de los muertos, extorsión y manipulación. Son las tres palabras clave que yo diría. Bueno, Entonces, bueno, esta república oligárquica, como es encabezada en el Partido Autonomista Nacional, se va a perpetuar. Se va a perpetuar, se va a consolidar, va a transar con Inglaterra, se van a enriquecer y no van a dejar a participar a los argentinos, al resto de los argentinos, y mucho menos a los extranjeros. Se va a dictar una ley, y esto es importante, que se conoce como la ley de residencia, que va a ser una ley que va a establecer las bases para expulsar a los extranjeros que causen problemas en el país. Es decir, un tipo que viene acá y hace huelgas o hace manifestaciones, bueno, se lo echa, se lo deporta y al país no puede entrar nunca más.
Mira vos, che. Bien, bueno, entonces, ya estamos con Roca, con sus amigos, comienza la generación del 80, comienza el desarrollo de aparatos de represión para justamente poder gobernar a gusto y semejanza, en pos de un país oligárquico, conservador y pseudo-europeo. Y bien, ahora vendríamos a ver lo que es la figura del oligarca y el modelo agroexportador argentino. Porque Sí. ahora, no sé si lo que voy a decir es una burrada, si me lo puedes corregir mejor. Esto me hace entender. Nosotros en la Argentina durante esa época empezamos a trabajar con el modelo agroexportador. Si nos ponemos a comparar con lo que era Estados Unidos o Gran Bretaña, básicamente eran lo mismo. Las partes donde se trabajaba todo el campo, la ganadería, todo eso eran todos básicamente terratenientes forrados en plata, los cuales explotaban Sí. gente a más no poder. En Argentina básicamente copiamos lo mismo que ellos, ¿no? Digamos, en parte tienen razón, en parte sí. O sea, si nos referimos a Estados Unidos, tenemos un cierto sector de Estados Unidos que es el sur, que es la parte donde están las plantaciones esclavistas, que ahí sí eran manufactureros, es decir, hacían productos elaborados y exportaban materias primas. En el caso de Gran Bretaña no. En Gran Bretaña la franja que sobresale de la sociedad son los grandes magnates, son industriales ya, burgueses, dueños de fábricas, talleres, dueños de bancos, etcétera. Bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces, ya por ahora vamos terminando con esto. Probablemente después te llame de vuelta, te moleste de vuelta y probablemente soborne a Claudia para que te dé tiempo libre para poder molestarte yo. Se salvaron del huevazo ustedes, porque los agarran en el 35 y ¡pum! Sí, huevazo. A mí me va a tirar cualquier cosa menos huevos, piedras, antorchas ardiendo, no sé, nadie me quiere ahí, pero bueno, no importa. Bueno, lo último, entonces, Roca, generación del 80, tiene lugar la conquista del desierto, después, si mal no recordemos, Roca estuvo 2 presidencias, ¿no es así? Sí, en el 80 y después más adelante también. Bien, estas dos elecciones el año, pero estas dos se ganaron en base al fraude. Y igual no puedo decir Roca, no es solamente Roca, o sea, tenés un conjunto de familias, son más o menos 250 familias que conforman la oligarquía argentina, un 5%, es decir, que mantiene estas relaciones económicas dándose los gustos de la gran vida, mientras un 95% se muere de hambre. Pero ahí tenés a Roca, a los Sáenz Peña, Figueroa Alcorta, Carlos Pellegrina y un montón. No es necesario que te acuerdes los nombres, pero sí te tenés que acordar muy bien que es un modelo de base de agroexportación, orientado a lo que son materias primas y un regimiento político mantenido en torno al fraude. O sea, suena complejo, pero es como para que no te memorices fechas ni presidencias, sino un par de características generales que hacen al periodo 1880-1916. Bien. Lo último. Bien, tenemos a Roca, su querida generación, sus fraudes, sus chanchullos y básicamente parecido al gobierno de Macri. Bien, surge, para finales de esa década, surge lo que hoy conocemos como la UCR, la Unión Cívica Radical. Esta se compone, en un principio estaba liderada por Alem, así que no le estoy mandando fruta. Y esta, bueno, más adelante va a tener como presidente a Irigoyen. Bien, pero ¿por qué pasa esto? Porque en las elecciones que se dieron aquella vez no hubo fraude electoral, sino que la gente pudo votar. Sin embargo, la ley Sáenz Peñas aparece como más de 10 años después, más de 20 años, podemos decir. ¿Cómo es que se dio esta elección sin fraudes? Y en torno a lo que es la organización, como muy bien lo decís vos, en un principio la Unión Cívica era, que estaba conformado tanto por Alvear, Irigoyen, por otro sector, otra ala de la mano de Mitre,
que en base a lo que son organizaciones y mitines van a oponerse al régimen, van a hacer tomas, van a hacer levantamientos, se van a levantar en armas, se van a cagar a tiros, van a tomar fábricas, van a tratar de tomar edificios públicos, etcétera. O sea, son levantamientos dentro del territorio muy grandes, que inclusive llegan a otras provincias. También tenemos, por otro lado, que la Argentina, para lo que es 1890, 1895, va a entrar en una crisis económica, el hambre se va a empezar a sentir cada vez más en los sectores populares. Entonces, digamos, se van creando toda una serie de condiciones como para que el régimen vaya decayendo. Entonces acá es cuando surge, viste, la figura de Allende y Irigoyen, y van a llegar a un pacto entre uno de los últimos presidentes de la República Oligárquica, que es Sáenz Peña, y va a decir, bueno, Irigoyen, vos aflojá con lo que son los levantamientos, aflojá con el quilombo, y yo para las próximas elecciones te garantizo lo que son las elecciones libres, fuera de fraude. Entonces acá nace lo que es la ley Sáenz Peña en 1912. ¿Qué consecuencias trae esto? Que en 1916, por primera vez en un sistema de elecciones libres, limpios, gane la Unión Cívica Radical. ¿Me entendés? ¿Precisás que te diga algo? Porque yo hablo muy rápido, hablo y vos por ahí... Sí, esto de última, si no entiendo un pomo, te vuelvo a llamar y te digo, David, ¿me lo explicás como si se lo explicases a un nene de 5 años? Y bueno. Dale. Pero, bueno, David, te dejo tranca por ahora. No, pregúntame, no,